Bien, bienvenidos todos y todas a este curso taller de IVA del Agro. Quien les habla la licenciada Verónica Tillería, en compañía también de la licenciada Angélica. El día de hoy le queremos agradecer a todos por estar conectados. Hoy un feriado, sacrificar un poquito de su tiempo para aumentar en conocimiento, aumentar también en todo lo que concierne al IVA del agro. Creo que más de uno está en el sector, en el rubro o por algún interés en particular que desea aprender sobre este tema. Entonces, les damos la bienvenida. Aquí le va a saludar también la licenciada Angélica. Buenas noches a todos. Buenas noches, licenciada Verónica. Un gusto compartir contigo este curso taller. Bienvenidos todos los integrantes que se inscribieron y que están hoy, como dijo la licenciada, queriendo aprender algo más en pleno feriado. Entonces, estamos aquí para compartir con ustedes un momento de conocimiento. Bien, vamos a iniciar entonces este curso taller haciendo referencia a que nos vamos a enfocar al IVA del sector agropecuario del Paraguay, teniendo en cuenta el marco legal vigente, el marco tributario vigente en el país. Bueno, inicialmente vamos a regirnos por la ley 6380/2019, que nos habla de la modernización y simplificación del sistema tributario nacional, en donde inicialmente tenemos que tener un concepto de qué es el IVA. Según la reglamentación, el IVA es un tributo indirecto que grava el consumo de bienes y servicios. Se aplica en cada etapa del proceso de producción y comercialización. Hay que rescatar de que el proceso de producción es lo que incide bastante en el área pecuaria, agrícola, porque tenemos que tener en cuenta en qué proceso, en qué parte del proceso está el producto para fijar también el porcentaje que le va a hablar la licenciada más adelante sobre los porcentajes del IVA. Entonces es importante saber cada etapa que pasa el proceso, ¿sí?, de cada producto para poder fijar la tasa. Y como sabemos, indirectamente todos pagamos el IVA, ¿sí?, por el consumo. Sabemos que consumimos tanto bienes como servicios, entonces necesariamente en forma indirecta, de igual manera, estamos pagando IVA. Eso en términos de consumidor. También hay que aclarar que hay personas que están en el sector de servicios o en el sector, por decirlo así, de servicios en el área agronómica, que también están obligados a llevar IVA, ¿verdad?, por los servicios que van prestando. Entonces, no solamente los consumidores finales, sino todas las personas que se hayan obligadas acorde a la actividad que van desarrollando dentro de la economía nacional. Entonces, eso es más o menos un- una idea de qué es el IVA, qué es el impuesto al valor agregado. Dentro del marco legal del IVA, tenemos, como ya mencioné, la ley 6380/2019, que nos habla en el artículo 83 al 135 sobre los reglamentos del impuesto al valor agregado. También podemos basarnos en el decreto 3107/2019, que rige desde el 2020 y también que sustituye a la antigua ley 125/91 y sus modificaciones. Bien, eso en el marco legal.
Ahora, ¿quiénes son los contribuyentes? Enfocándonos ya a los contribuyentes que están obligados con el 5%. Entonces vamos a ir a especificar. Todos los contribuyentes cuya actividad está relacionada a la producción agrícola, hortícola, pecuaria, agricultores, horticultores, fruticultores, también los tambos, los ganaderos y la venta de tierra. Todos estos están obligados con el IVA del 5%. ¿Sí? Todas estas actividades relacionadas a estos rubros en específico, entonces están grabadas al 5%. ¿Sí? Bien. Aplicación del IVA, las tasas. En la venta de producción en el agro y en la ganadería se debe tener presente cuáles son los productos que están grabados con el IVA de la tasa del 5 y del 10%. Entonces, aquí lo que vamos a tratar de explicar con la colega es esa diferencia. En qué casos tenemos una tasa del 5% para este rubro y en qué casos tenemos tasas del 10%. En este caso yo quiero aclarar, ¿verdad? Que el IVA, como dijo la colega, estuvo explicando su marco legal. El IVA grava tanto servicio como bienes. Entonces, cuando hoy nosotros queremos directamente enfocarnos en lo que es el agro. Por eso estamos hablando del porcentaje de 5%. Pero hay algunas excepciones en el agro también y eso es lo que justamente quiero aclarar. Entonces, en el artículo 90 de la ley 6380 que dijo la colega, dice la tasa del impuesto será 5% para el arrendamiento de inmuebles destinados a la vivienda de manera exclusiva, incluido el uso y el usufructo de tales bienes. ¿Qué quiere decir incluido el arrendamiento de inmueble para vivienda? Cuando yo alquilo para mi casa, donde voy a vivir, entonces ese alquiler está grabado con el 5%. También 5% para la enajenación de bienes inmuebles. Cuando yo voy a vender inmueble, ¿qué quiere decir? Que es un inmueble, es algo, son tierras, terrenos. También eso tiene un IVA del 5%. 5% también para la enajenación de la importación de los siguientes productos de la canasta familiar: arroz, fideos, aceite vegetal, yerba mate, leche, huevos, harina y sal iodada. También esos productos de la canasta familiar están grabados con el 5%. Eso también, o sea que no viene al caso, en este caso, a la agricultura, ¿verdad? Pero como el artículo 90 menciona todas las cosas que están, todos los bienes que están grabados con el IVA 5%. Entonces, eso es lo que nos dice el artículo 90. Seguimos mirando entonces también los otros productos que también son grabados con el 5%. Para la enajenación e importación de los siguientes productos agrícolas, hortícolas y frutícolas. Entonces, entre los productos agrícolas tenemos el algodón, el arroz, la avena, la canola, caña de azúcar, cebada, girasol, lino, maíz, maní, sésamo, soja, tabaco, en hojas sin desnervar, trigo, yerba mate, hasta el proceso de sapecado, así como los siguientes derivados primarios: elaboración de harinas, aceites crudos o desgomados, speller, pellets y similares. Acá hay que aclarar algo. Entre los productos agrícolas en estado natural, dice la ley. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, acá tenemos casos
peculiares, por ejemplo, de la yerba mate, que dice hasta el proceso es sapecado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el 5% es solamente hasta el momento en que la yerba mate es cosechada en hojas, entregado en el secadero, pero cuando el secadero ya termina de sapecar, ya termina de secar la hoja, esa hoja de yerba mate ya no es 5%, ya pasa a ser 10%. Y se le denomina normalmente los que están en yerba mate, en la parte secaderos, le llaman canchada o algo así. Ellos guardan esa hoja sapecada y ahí, a partir de ahí, ya no es más 5%, ya es 10%. Por eso también habla el tabaco en hoja sin nervar. ¿Qué quiere decir? Es un procedimiento que pasa ya, que ya no queda en estado natural. Pero también hay que tener en cuenta, por ejemplo, la leche cruda es grabado 5%, pero cuando pasa por un procedimiento de pasteurización o algo así, ya cambia su procedimiento. Por eso que, por ejemplo, cuando vamos en el caso de la leche es diferente también porque está dentro de la canasta familiar, entonces se mantiene con el 5%, la leche, el queso, pero no así cuando estamos hablando del trigo, por ejemplo. Cuando el trigo se pela, ya queda el pellets, en este caso el pellet sigue siendo 5, pero el trigo ya, la harina luego se transforma y es procesado 5% porque es canasta familiar. Y así va, pero el aceite y otros productos, caña de azúcar, cuando se transforma en caña, ya la caña es grabado 10%. Y así va. Entonces, todos los productos en estado natural. Así los productos hortícolas, ahí tenemos alcachofa, ají, ajo, albahaca, acelga, apio, batata, berenjena, berro, brócolis, calabaza. Todas las frutas y las verduras entran ahí dentro de esa parte hortícola. Ahí también es el mismo procedimiento cuando esas verduras son transformadas en alimentos. Los alimentos ya cuando nos vamos al restaurante y vamos a comer, por ejemplo, vamos a pagar ya 10% sobre la comida, ya no pagamos 5% sobre una lechuga, cuando esa lechuga es transformada en ensalada, por ejemplo. Entonces son las diferencias que hay cuando pasa de un procedimiento a otro. Así tenemos productos frutícolas, el aguacate, arándanos, banana, chirimoya, ciruela, coco, durazno, fresones, frutillas, granada, guayaba, kiwi, lima, limón, mamón, mandarina, mango, manzana, brucuyá, melón, membrillo, mora, naranja, pera, piña, pomelo, sandía, uva y otros. Eso quiere decir que eso cita la ley, pero si de repente tengo que vender algo que no está aquí, que no está citado, tenemos que entender e interpretar la ley que diga todos los productos en estado natural. Entonces, de repente, en una oportunidad me llama una persona y me dice el caso de los viveros, por ejemplo. Acá no está contemplado, no tenemos viveros. La ley no contempla en ninguna parte, por ejemplo, los plantines de los viveros. Entonces, ¿qué pasa? La ley interpreta en estado natural. Resulta que los viveros que hacen las plantitas con semilla y hacen las macetas y venden las plantas en maceta, está grabado 5%. Pero cuando estamos hablando de los clones, que son los clones de eucalipto, la ley dice que no es en estado natural porque es un proceso ya modificado. No es en estado natural, no es la semilla que se plantó y nació ahí, germinó y produjo una plantita, sino que ya es un proceso modificado. Es una discusión que yo no comparto, pero como hoy nosotros estamos explicando lo que dice la ley, entonces parece así un poco ridículo, pero es así. Realmente los clones de eucalipto
que también es una plantita en estado natural, están grabados 10% y en el vivero, las macetas, cuando me voy a comprar plantitas de lapacho, de cualquier otra plantita, está grabado 5%. Pasamos entonces al siguiente. Tenemos ahora los productos agravados 5. Para la enajenación e importación de los siguientes productos pecuarios, acá tenemos el ganado vivo, vacuno, equino, caprino, bubalino, ovino, animales de la fauna hitícola y avícola, así como los cerdos y conejos y sus siguientes derivados. Primarios, carnes y menudencias, lanas, cueros, cerdas, astas y huesos, siempre que no hayan sufrido algún tipo de alteración o transformación, salvo las necesarias para su conservación. Por ejemplo, a veces decimos, bueno, la carne se modificó porque se envasó, se metió en ciertos embalajes, se hizo un cierto procedimiento para su conservación. En ese caso sí se mantiene. ¿Por qué? Porque es parte del proceso de conservación. Pero cuando se transforma ese producto de 5% que en estado natural ya se pasa a ser 10%. En el caso de las carnes, cuando las carnes se cocinan y hacemos una rica comida con eso, esa carne ya pasa a ser 10%. Entonces, eso es una cosa para aclarar las diferencias. Productos grabados. Después tenemos para la enajenación e importación de productos que estén registrados como medicamentos de uso humano ante el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Y 10% para todos los demás casos. En este caso, por ejemplo, acá cita un montón de cosas que nosotros vimos en estado natural. Estamos hablando de verduras, de frutas, de legumbres, de productos agrícolas, de animales y sus, vamos a decir así, sus partes como las lanas, los huesos o los derivados que son, pero siempre en estado natural. Todos los demás casos están grabados con el 10%, pero hay algunas excepciones otra vez que la ley pone así tipo un paréntesis, como estos, por ejemplo, todos los servicios de máquinas, siembra, cosecha, flete, fumigación, preparación de suelos son grabados 10%. Estamos hablando entonces en agricultura, por ejemplo, cuando voy a vender todo mi producto que viene de la tierra, en este caso estamos hablando de los granos o de las plantas, de la producción de las frutas, la caña dulce o lo que sea, eso viene, voy a vender a 5%, pero cuando voy a preparar, tengo que pagar la máquina que me va a arar la tierra, que me va a sembrar, cosechar, voy a pagar 10% de IVA sobre ese servicio. También cuando tengo que pagar arrendamiento, por ejemplo, yo no tengo tierra propia, voy a alquilar una chacra. Esa chacra le voy a pagar en efectivo al dueño de la tierra. Entonces, ese arrendamiento está grabado con el IVA 10%. Por ese motivo que la mayoría de los productores hacen los contratos con granos. Entonces, ¿qué pasa? El productor entrega en granos el valor que paga en arrendamiento de la tierra y el dueño de la tierra negocia esos granos a su nombre. Entonces, evita así el ingreso a su nombre de ese valor, pero también no tiene efectivamente factura para demostrar cómo pagó el arrendamiento de esa chacra. Entonces, es así un poco contradictorio la ley, pero es una forma que la mayoría encuentra para no pagar tanto impuesto, porque la gente normalmente no quiere dar factura del arrendamiento, porque justamente ahí está el problema, porque es 10% el IVA y también renta se paga 10%.
Entonces es ahí un poco contradictorio la ley. Después tenemos el prorrateo del IVA. En la venta de máquinas agrícolas usadas, cuando yo tengo una máquina, cuando yo compro mi máquina nueva, esa máquina está grabado con el IVA 10%. Pero cuando vendo la máquina, esa máquina, 30% de esa máquina usada, yo tengo que pagar IVA. Y el 70% de la máquina usada puedo declararlo en exentas. Entonces, esa también es una ventaja que tienen la parte agrícola, que cuando vende su máquina, puede declarar en parte exenta, porque ya es una máquina que ya trabajó, que dio su producción, pero debe ser facturada en 30% al 10%. Pero cuando vendo un inmueble, cuando estoy hablando ahora de un pedazo de chacra, cuando voy a vender una chacra, entonces yo tengo que facturar, ahí sí es al revés. El 30% es IVA 5% y el 70% es exenta. Entonces la tierra también tiene su 70% exenta, pero el sí 30% es 5 y no 10 como las máquinas. Entonces ahí está unas cuantas diferencias que hacen que le dan bastante ventaja al sector agrícola. Por más que muchas veces no vemos o pensamos así, la agricultura paga mucho impuesto, pero en realidad no es tan así. Tiene muchas ventajas si vamos a mirar y compararlo con el sector comercial, que estamos hablando del IVA 10%, ¿verdad? Entonces es ahí donde hay bastante, la ley tiene bastante, vamos a decir así, peculiaridades y ciertas cositas que hay que tener en cuenta en esas partes. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Quieren consultar algo? Pueden escribir en el chat si tienen alguna duda o consulta, entonces para ir disipando eso. O si quieren hablar, pueden levantar la mano también. Habilitan su micrófono. Parece que está muy claro. Bueno, seguimos entonces. Si hay dudas, entonces escriben y podemos también aclarar al final, en caso que haya algún punto que no hayan entendido o no haya quedado claro. Después tenemos el IVA débito fiscal. ¿Qué es el IVA débito fiscal? El IVA débito está constituido por la suma del impuesto devengado en las operaciones grabadas del mes. Del mismo se deducirá el impuesto correspondiente a las devoluciones, bonificaciones y descuentos. O sea que, ¿qué es el IVA débito? Viene a ser el IVA que yo tengo que pagar cada mes cuando todo lo que yo vendí, sea grano, sea, en este caso, cuando estamos hablando agropecuario, estamos hablando generalmente de la agricultura, estamos hablando de la ganadería o tambo o lechería o como quieran llamarlo. Entonces, si yo vendí leche, vendí animales vivos, pero también vendí granos. Eso se declara todo junto fin de mes cuando vamos a declarar nuestro IVA. Entonces, ese IVA débito viene a ser el IVA que se tiene que pagar sobre todo aquello que yo vendí. Entonces, ese es el IVA débito. Entonces, vendría a ser el IVA a pagar o algo así, pero no es el IVA totalmente que voy a pagar. ¿Por qué no pago totalmente? Porque yo puedo declarar también el IVA crédito. ¿Cuál es el IVA que yo puedo colocar como crédito contra este IVA débito que tengo cuando declaro mis ventas, ¿verdad? Entonces tengo mi IVA crédito. Ese IVA crédito está constituido en todas las compras que yo hago en el mes.
Por ejemplo, cuando compro, en el caso de la agricultura, estoy pagando por el trabajo de limpieza de mi terreno, de la fumigación, compré las semillas, compré los abonos, compré los productos químicos. Entonces, todo eso tienen un IVA también. Ese IVA es para mi crédito fiscal y está integrado en la suma del impuesto incluido en los comprobantes de compra, en todo lo que yo compro en la plaza, en plaza quiere decir. Eso quiere decir, ¿qué quiere decir en plaza? Todo lo que yo compro en el país, en Paraguay. Porque si yo me voy, hago una importación, traigo una máquina del exterior o me voy de compra a Brasil, Argentina o en otro país, tengo que tener la importación correspondiente para poder declarar. Si no tengo ese producto, no puedo declarar. Entonces, todas las compras que yo realizo, según el artículo 92 de la presente ley, eso se constituye un IVA crédito. ¿Qué quiere decir? Es un IVA que tengo a mi favor. Ese IVA no se pierde en el mes. ¿Qué quiere decir? Si yo no uso todo en este mes, ese IVA se queda ahí para que yo pueda usar en el siguiente o cuando me haga falta. También así, los productores tienen otro tema que es la parte de la retención del IVA. La retención es una obligación que tienen los silos de retener el IVA cuando venden ciertos productos, no todos, pero la mayoría de los productos hoy tienen retención. Por ejemplo, el único que yo veo que todavía no tiene retención en algunos casos, algunas empresas, eso depende mucho del tamaño de la empresa también, porque cuando son empresas grandes, el Estado ya abre su ojo bien grande y la administración sí o sí pone ya la regla de que esa empresa tiene que retener el IVA sí o sí de a quién le vende, sea el producto que sea, ¿verdad? Entonces, esa empresa no tiene opción de decir yo le voy a retener a Angélica o le voy a retener a Juan o a Sebastián, porque ellos tienen que retener a todos, simplemente a todos de quienes le venden, sea lo que sea. ¿Por qué? Porque ellos también están bajo auditoría y si ellos no hacen eso, entonces ellos van a tener inconvenientes a la hora de declarar sus impuestos ante la administración tributaria. En este caso, ¿qué yo les quiero decir con eso? Cuando tenemos retención, en el caso de los productores tienen retención, pero al mismo tiempo tienen también su crédito fiscal cuando compran. Toda esa retención que el silo hace sobre la venta que ellos hacen, además el crédito fiscal que ellos tienen en las facturas de los productos que compran, llámese agroquímicos, semillas, servicios, todo eso, entonces eso va constituyendo un crédito fiscal y queda a favor del productor en su RUC. Y cuando hacemos la declaración, entonces eso se declara en forma separada. El débito por un lado, que viene a ser el IVA a pagar, y el crédito por el otro lado, que es el crédito que yo tengo o el productor tiene por todo lo que adquirió en el mes. Entonces también, acá quiero destacar también una ventaja que tienen los agricultores o toda la producción agrícola en general cuando estamos hablando de la diferencia. ¿Por qué digo ventajas? Primero, porque cuando el productor compra, todos los productos que compra paga 5% el IVA y ese IVA está incluido en los precios. Por ejemplo, en el precio del tractor, en el precio del insumo, en el precio del abono, en el precio del servicio que compra, todo eso está incluido ese 10%. Pero a la hora de vender,
el productor solamente necesita pagar 5%. Entonces, ¿qué pasa con eso? Esa diferencia que tiene del 5% que paga menos a la hora de vender su producto hace que los agricultores todos en general tienen IVA sobrando. ¿Qué quiere decir? Que todos tienen IVA crédito fiscal. Acá yo, al menos en todos estos años que trabajo en contabilidad, nunca me pasó de que un productor pague IVA mensualmente. Siempre impuesto a la renta, el balance, el famoso balance, hay mucho por pagar y es una desesperación porque tenemos que conseguir factura, tenemos que cubrir, tenemos que cubrir. Pero IVA realmente a nadie le falta. Y es totalmente diferente que yo, contadora, acá la licenciada Verónica, todos los meses estamos atrás de facturas, porque todos los meses a nosotros nos falta. ¿Por qué? Porque nosotros cuando vendemos es 10%, cuando compramos es 10% y siempre nos falta factura. Siempre tenemos algo que no tiene factura y no nos cubre y gastamos o tenemos algo, entonces siempre nos falta el IVA y también nos falta renta a fin de año. No es que fin de año ya no pagamos nada, eso también no es una ilusión que es todo lindo para nosotros. Entonces es una forma de mirar, a veces queremos demasiado. Decir demasiado mucho pagamos, pero también esas son ventajas que tiene el sector agrícola, específicamente solo agrícola tiene esa ventaja. Y hablando de documentación, acá tenemos la documentación requerida. Los contribuyentes que realicen actos grabados, exentos o no grabados, están obligados a emitir y entregar comprobantes de venta debidamente timbrados por la administración tributaria por cada enajenación y prestación de servicio que realicen y asimismo exigir dichos documentos por cada compra. Entonces, esos son los documentos que si yo voy a vender, yo debo tener, por supuesto, mi comprobante de venta en condiciones, tengo que estar al día, tener mi timbrado que no esté vencido y cumplir con los ciertos requisitos. Cuando hago mi factura, hacer mi factura en forma legible, sin tachaduras, con datos correctos, especificar bien, poner los precios unitarios. También muchas veces la gente así nomás ya quiere hacer. Entonces la administración tributaria también nos pide que seamos un poco prolijos, que hagamos bien. Entonces, en todos los casos, estos comprobantes de venta se deben consignar a nombre y número de documento de identidad o RUC del comprador, salvo que el tipo de comprobante utilizado pueda ser emitido en forma o a veces ponemos nomás, hacemos nomás la factura, pero si no tiene el nombre del comprador, esa factura prácticamente no tiene validez para mí, o sea, para el que está en su poder. Entonces debe estar bien completado. Otro detalle que tenemos que cuidar también, los montos. Tenemos que completar bien si son la administración, por ejemplo, permite que en Paraguay que nosotros podemos hacer la factura en dólares o en guaraníes, pero muchas veces la factura no viene con el cuadrito donde podemos marcar si esa es dólar o es guaraníes. Entonces, hay personas que así nomás ya escriben, no le especifican si es guaraní, si es dólar. Entonces, es muy importante también aclarar esa parte porque a veces los contadores tenemos que tener unos ojitos aparte para identificar si es dólar, si es guaraní o cómo es. Otra cosa, la parte de documentación hoy con el tema de la factura electrónica es un poco complicado y muchas veces es una dificultad aparte que tiene el contador de tener que rebuscarse por la factura electrónica. Los productores tienen también la necesidad de tener las facturas físicas y el vendedor debe darle. La administración dice que es obligación
del que factura electrónicamente de entregar en físico una factura de lo que está vendiendo a la persona que está comprando, al comprador en este caso. Entonces, si yo me voy en una tienda, me compro, sea el producto que sea, o me voy en un negocio, en el caso de los productores, se van y compran abono, veneno, lo que sea, pero es facturador electrónico, esa empresa debe darle una copia al productor de la factura electrónica. Porque nosotros, o sea que el contador llega a fin de mes, muchas veces los clientes no traen la copia, el contador no es ningún adivino. ¿Cómo vamos a nosotros saber que que el contribuyente tiene más facturas electrónicas? Entonces es bastante difícil ese trabajo. Hoy por hoy ya hay cosas que se simplifican. Por ejemplo, en el RUC del contribuyente aparece la factura electrónica. Esa factura electrónica está ahí ya consignado, ya está todo declarado, pero si yo no conozco la empresa, por ejemplo, eh, qué sé yo, si es una empresa de repuesto que dice, por decir, Central Repuestos tal cosa, yo sé que se compró repuesto de esa empresa. Pero si es una empresa que dice Juancito Sociedad Anónima, yo no puedo saber qué es lo que vende Juancito Sociedad Anónima. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que entrar en el RUC del contribuyente, agarrar la identificación de la factura electrónica, abrir mi aplicación de QuatiAI y poner esa aplicación ahí para que yo pueda ver qué es lo que el contribuyente compró para que pueda registrar si es un insumo o si es un combustible o si es otra cosa. Entonces es muy, muy importante que el contribuyente exija su factura una copia. Así eso facilita muchísimo el trabajo del contador. Entonces, así son algunas peculiaridades. También existe la factura virtual hoy también, que es otra opción. Eso ya cae directamente en el correo del productor o de la persona que está adquiriendo, que ya suele ser ya directamente al correo. Entonces son otras formas de documentación. Pero es así un poco pincelando a grandes rasgos lo que es el IVA agropecuario. Hasta aquí, si hay alguna duda, alguna consulta, podemos aclarar, pueden escribir en el chat o levantar la mano, podemos ir aclarando algunos puntos más. Bien. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna consulta sobre los temas que la licenciada estuvo tratando? ¿Sobre algunos puntos? Pueden escribir en el chat y vamos a ir respondiendo cualquier duda que tengan referente al tema. Bueno, mientras escriben, si tienen alguna duda, quiero comentarles también que en los próximos cursos vamos a estar preparando el curso taller de facturación de máquinas usadas y venta de tierra, porque son realmente cálculos que la Administración Tributaria manda a hacer en forma bien detallada, no es así nomás, entonces tiene un cálculo en específico que hay que hacer. Entonces vamos a estar preparando también cursos sobre ese punto en específico, que sería la facturación de máquinas usadas. También las máquinas usadas, si son vendidas a empresas que tienen que hacer retención, también tienen retención de IVA. Entonces, eso es otro punto para aclarar. Entonces, hay que saber cómo vamos a hacer, cómo tenemos que hacer esa factura, quién tiene que pagar la retención, cómo se paga,
Cuando se vende tierra hay retención para pagar. ¿Quiénes pagan esa retención? Entonces, esos son los puntos que vamos a estar aclarando en el siguiente taller. Después es un prorrateo que se hace y tiene todas unas cuantas fórmulas que se debe aplicar, porque hay escribanos, cada escribano tiene su concepto, o sea que no es que tienen un criterio común. La administración tributaria hace poco sacó una nueva resolución sobre el tema, entonces esas cosas tenemos que, vamos a estar aclarando en un siguiente taller. Tenemos también el cuadro de revalúo de máquinas y con sus asientos en los libros contables. Entonces también el cuadro de revalúo cuando estamos hablando de máquinas agrícolas tiene todos sus puntos. Depende qué máquina es, cuántos años se le debe calcular, cuál es su valor residual que debe tener y cómo se hace la depreciación. Entonces, eso también son los puntos que vamos a estar aclarando próximamente en un siguiente taller que estamos preparando con la licenciada Verónica. Así también estamos viendo algunos temas más que sean de interés de ustedes, ¿verdad? De los alumnos. Y aquí tengo una consulta, licenciada, dice, ¿tienen el cálculo de facturación 3070 en Excel? Están consultando. Sí, tengo ese cálculo, pero justamente como estuve diciendo, ¿verdad? La facturación de máquinas y también la facturación de tierra, ¿verdad? Tenemos eso, pero vamos a estar pasando en los siguientes cursos, ¿verdad? Como dijimos, en este curso, entonces vamos a estar haciendo esta parte, la parte teórica, y en el siguiente, ahora la próxima semana, acá la licenciada Verónica va a estar explicando también cómo va a ser. Ahí vamos a ir hablando directamente ya la parte práctica del IVA débito y el IVA crédito, pero ya tocando la planilla, vamos a ir haciendo mano a la masa ya. Vamos a trabajar sobre planilla, cómo vamos a cargar, cómo vamos a declarar en nuestro formulario y también cómo vamos a cargar nuestro formulario 120 para que no tengamos problemas futuros, porque hoy por hoy nosotros tenemos mucho control. La administración tributaria nos controla muchísimo porque tenemos que cargar todas las facturas en el sistema. Entonces, no es que así nomás ya yo voy a cargar porque con tal no se me va a pillar. Entonces, si yo no declaré una factura, si yo no cargué como debe ser, pero resulta que la otra empresa sí cargó, entonces ya ahí ya se suena el alarma ya en el sistema de la DENIT y a quien le alcanza, en cualquier momento ya nos van a llamar. Entonces, es muy importante que sepamos hacer bien nuestra declaración jurada y también declarar bien nuestras compras y nuestras ventas. Entonces, en los siguientes talleres vamos a estar trabajando ya directamente con casos prácticos ya, ejemplos prácticos, cómo vamos a estar cargando y cómo vamos a estar declarando en nuestro formulario 120 el IVA agropecuario. Y también vamos a estar tocando algunos puntos cuando se mezclan dos actividades. Entonces también para tener presente cuando es el contribuyente, no es que vende solamente soja o vende solamente leche, sino que de repente vende también cuando trabaja con su tractor para su vecino, para su conocido, trabaja con su cosechadora y también vende servicios de máquina. Entonces, ¿cómo se declara en esos casos? Entonces, también para tener presente. Bien. Ahora bien, como dijo la colega, queremos saber si quieren
¿Les gustaría participar del siguiente curso? ¿A quién le gustaría participar? El día de hoy nosotros queremos sortear un curso que va a ser para el siguiente curso. De fecha sería la fecha 22 sería, colega, ¿verdad? Sí, El próximo viernes. creo que es Entonces, jueves y viernes. sí, el 21 y el 22. Entonces, si pueden poner su nombre en el chat, entonces voy a proceder al sorteo de las personas que están aquí para que pueda adquirir ese curso. Como dijo la colega, vamos a estar haciendo la parte práctica. Entonces, yo voy a proceder al sorteo del siguiente curso. Pueden poner sus nombres. Entonces voy a ir copiando los nombres para poder sortear. Voy a proceder al sorteo. Bien. Otro tema, mientras la colega hace el sorteo, ahí de los nombres que están poniendo en el chat, quiero comentarles también que estamos viendo el tema de la facturación de soja en el caso de los contratos. También existe una confusión de repente, no todos entienden el tema de los contratos de soja, cuándo y cómo debemos de hacer para que realmente esto no nos traiga problemas. Ahora con este tema que tenemos también, la mayoría de los productores tienen, pero de repente los productores manejan bastante bien y cuando los profesionales que estamos también y tenemos que estar al tanto de las nuevas reglas que están viniendo con este tema de los canon que se paga sobre los derechos de la tecnología de la soja, que son el famoso Monsanto y otros nombres que tienen. Entonces es muy importante también que nosotros profesionales manejemos ese tema, ¿verdad? Cómo funciona, cómo debe ser y cómo debemos de registrar eso contablemente para que eso le ayude al productor a pagar menos impuestos. Porque muchas veces eso también son gastos que el productor tiene, el productor hace, pero que no se está cargando correctamente en la contabilidad y para que eso le ayude a que pague menos impuestos. Entonces también esos son puntos que vamos a estar, que estamos preparando con la licenciada Verónica para que podamos también estar hablando y aclarando en los siguientes cursos que vamos a estar preparando con la colega. Asimismo, acá tengo todos los nombres: Magdalena, Oliver, Luis, Samaniego, Fátima, Neusa, Mica, Lucivane, Laura, Florencia, Melina y Evaricio. Bueno, vamos a ver quién amaneció con suerte hoy. ¿Quién es el suertudo o la suertuda? Entonces voy a proceder al sorteo. Vamos a ver. Evaricia, ¿está Evaricia Garay? Si puede Sí, confirmar, sí. Bueno, te ganaste entonces el curso siguiente gratuito con nosotros aquí, con la licenciada Angélica. En fecha sería 21, el próximo jueves a las 19 horas. Entonces nosotros estaríamos, colegas, siguiendo la siguiente clase el día 21. Sí, vamos a estar brindando más información también dentro del grupo de WhatsApp. Entonces, para dar continuidad a este emprendimiento también,
de ir viendo qué temas de interés para el sector agro pueden ir surgiendo también y así también vamos a ir incrementando en conocimiento y aprendiendo juntos, ¿sí? No sé qué más quiere agregar la licenciada Angélica. Sí, de mi parte, muchísimas gracias por la atención y vamos a estar trabajando. Queremos ayudarles para que haya mayor comprensión, que podamos ayudarnos entre todos. Eh, no solo mirar la parte fea, sino que mirar la parte linda también, los conocimientos, lo que podamos mejorar, lo que podamos ayudar a que el productor pague menos, como profesionales, hacer mejor nuestro trabajo y sobre todas las cosas, siempre la transparencia y siempre mejorar, siempre buscar la ventaja de lo que podamos sacar de provecho, no dejar pasar, tratar de hacer bien. Entonces, ese es nuestro objetivo para que podamos cada día ser mejores profesionales y, por supuesto, pagar menos impuestos, que es el objetivo de todos. Nadie quiere pagar. Entonces, eh, si, no sé si hay alguna pregunta o ya, si hay algo podemos aclarar y si no, ya, si está todo claro. Tal parece que no, ¿eh? Bueno, Bueno, entonces de mi muchísimas parte, gracias. sí, hablando más. Muchísimas gracias por la participación, como estaba diciendo la licenciada, y esperamos que sigan participando de más cursos en fechas más adelante. Les esperamos a todos. Y no duden en consultar cualquier inquietud que tengan sobre el tema. Y bueno, muchas gracias y buenas noches. Y muchas gracias por la participación y le esperamos el próximo jueves 21 a las 19 en nuestro curso. Cualquier cosa, escríbanos en el grupo que vamos a estar contestando con gusto. Ok. Bueno, que tengan buenas noches y nos reencontramos el próximo jueves. Muchas gracias. Muchas gracias.